Muy buenos días. Hoy es 13 de enero del año 2021. Hoy es un bellísimo día miércoles. Hoy vamos a comentar y vamos a compartir con ustedes algunos conceptos relacionados con las dinámicas sociales en las organizaciones. Esta dinámica, entre las más importantes, se encuentran la cultura y el clima organizacional. Como ustedes pueden ver allí, estamos en el 3, de nuevo en el 13 de enero. Vamos a ver la cultura y el clima en la organización. Vamos a ver la competencia de evalúa e interviene. Caramba, ya estamos en la semana 12. Estamos a punto de culminar el semestre. Y estos tópicos, aprender sobre cultura y clima, nos ayudan a comprender mejor qué pasa con la organización, la estructura y cómo se relacionan esa cultura y clima en la organización, que son procesos que ocurren dentro de la organización y que ellos interactúan con el entorno y el medio ambiente físico que rodea a la organización. Vamos a ver entonces la socialización, cultura y clima, socialización y el ajuste de ajuste persona-organización. En esta estructura vamos a ver primero qué es cultura y qué es clima. Después vamos a ver cómo hay un nuevo camino de exploración que se llama la fuerza del clima y de la cultura. Vamos a ver el clima y la cultura desde la perspectiva multicultural, la socialización y el ajuste persona-organización y la socialización desde el punto de vista internacional. Ya hemos visto este mapa, pero lo reafirmamos. Esto que está aquí es el medio ambiente interno de la organización y lo que está por fuera es el medio ambiente externo de la organización, a lo que llamamos el entorno. Esto va a ser importante para que entendamos que en el medio ambiente interno es donde está operando el clima y la cultura. Entonces, ¿qué entendemos por clima? Por clima entendemos la percepción compartida de los trabajadores respecto a una entidad de trabajo, que puede ser un grupo, una unidad intacta, un departamento, una división o referirse a toda la organización. Mientras que la cultura se refiere a creencias y valores creados, compartidos y comunicados a los empleados por los directivos y líderes de la organización. Y eso se expresan en las costumbres y en el lenguaje que tiene la gente en la organización. Entonces, el clima se trata de una percepción, mientras que la cultura tiene que ver con una descripción. Los primeros estudios de clima lo hicieron Lewin, Lippitt y White, que describieron tres tipos de clima. Un tipo de clima que llamaríamos autocrático, en el cual hay una estructura rígida, la superioridad se ve, hay distancia entre los empleados y el jefe. Por otro lado, tenemos un clima que es llamado más democrático, donde la estructura es menos rígida, es más flexible, hay más camaradería entre la gente. Y luego tenemos el clima de laissez-faire, que es un clima más bien anárquico dentro de la organización. Entonces, para ello describieron el clima de lo que podía ser una organización, cómo se aprecia la organización, cómo se percibe por parte de los empleados en esa temprana fecha. Luego Litwin y Stringer en 1996 descomponen el clima en 6 dimensiones, que son la estructura, la responsabilidad individual, la recompensa, el riesgo y la toma de riesgo, la calidez y el apoyo y la tolerancia y el conflicto. Aquí queremos destacar la diferencia entre clima y satisfacción, que el clima trata de las percepciones de la gente con respecto a la entidad de trabajo, mientras que la satisfacción concierne las actitudes, a una cognición, a un afecto, a una conducta y a una apreciación que yo tengo del objeto. Entonces, una cosa son las percepciones y otra cosa son las actitudes. En el caso del clima estamos hablando de actitudes. En cambio, el concepto de cultura organizacional viene de la antropología y normalmente se estudia con la observación,
y también con los estudios de caso. Pero no hay que dejar de señalar que también se han hecho intentos por medir la cultura organizacional a través de instrumentos específicos, y dos de los más conocidos son el Organizational Culture Inventory de Cookie Rousseau. Lo que pasa es que ese es un software privativo y es difícil de obtenerlo para tener un uso extendido del instrumento. Sin embargo, contamos con el cuestionario de cultura organizacional de Denison, que lo desarrolló en el año 2000 y que sí ha sido estudiado, atendido y abordado extensamente. Inclusive hoy en día eh, tengo una tesis que está relacionando la fortaleza de la cultura con la satisfacción laboral. Ese es un ejemplo de cómo podemos hacer estudios en la organización que vinculen la cultura con resultados organizacionales como la satisfacción laboral. Luego de un tiempo se ha empezado a estudiar un concepto que se llama la fuerza de la cultura y el clima, que se refiere a la intensidad con que los miembros de una institución comparten la percepción en el caso del clima o el valor de creencia en el caso de la cultura. Utilizando el estadístico de la desviación típica, si existe una desviación típica muy grande, es decir, si hay mucha varianza, si hay mucho coeficiente de variación, quiere decir que la cultura o el patrón de valor en el caso, la cultura o en el caso de la percepción del clima, no es lo suficientemente sólido. Y entonces los estudiosos pueden apreciar cómo es el comportamiento de la gente de acuerdo con este constructo que se llama la fuerza de cultura y de clima. De cuando en cuando ocurren choques de cultura. Por ejemplo, de esto tú no te vas a acordar porque ocurrió hace muchos años. PDVSA tiene ya mucho tiempo instalada, pero antes de PDVSA existían unas filiales que se encargaban de todo el negocio de, de la distribución del petróleo y de la gasolina. Y esas empresas se llamaban Maraven, Lagoven y Corpoven. Cuando PDVSA decidió unirla, empezaron los choques de la cultura, porque Maraven, Lagoven y Corpoven tenían incluso culturas diferentes. Y hubo que hacer un gran esfuerzo de integración, inclusive hubo que salir de gente porque no se acostumbraban a relacionarse con los miembros de la otra organización. Al final esto se logró y hoy en día PDVSA tiene una cultura que podríamos considerar más uniforme. Pero en aquel momento chocaron las culturas de las tres organizaciones para integrarse, siendo las tres organizaciones de Venezuela, con capital venezolano. Otro caso de choque de cultura tiene que ver con la Toyota. La Toyota se instala aquí en el oriente del país y trata de implantar sus valores de justo a tiempo, la política de calidad de Deming, y por supuesto ha encontrado sistemáticamente el rechazo o la resistencia de los empleados aquí porque la cultura nacional y la cultura particular de la gente de Oriente es muy peculiar y se resiste a estos principios de cultura de la calidad. Se han tenido que hacer enormes esfuerzos para incorporar a la gente en ese sentido. Cuando la gente es expatriada, es decir, es llevada a otro país y hay, como decir, hay una oficina matriz de una empresa y después están las sucursales, cuando la gente se incorpora a esas sucursales, puede ocurrir varios casos en términos de cultura. Una es el etnocentrismo, que el valor de la compañía madre se impone en la sucursal. Por ejemplo, si la casa matriz está en Estados Unidos, ya que hay una sucursal, el etnocentrismo significaría que los valores que hay en la casa matriz se tratan de imponer en otro país donde están sus sucursales. El policentrismo es al revés. Si
si la matriz está en Estados Unidos y la compañía está, la sucursal está aquí en Caracas, por ejemplo, se respetarían los valores de la compañía local si aplicamos el policentrismo. El regiocentrismo implica mezclar los valores de ambas culturas hasta producir una buena integración. Y el geocentrismo es entre los actores participantes de ambas compañías se van construyendo los valores que van a determinar el futuro de la compañía. Es decir, que tenemos que ser muy sensibles cuando nosotros trabajamos con las organizaciones, porque además el asunto de la cultura organizacional es la que puede prestar mucha resistencia a los esfuerzos de cambio y desarrollo organizacional. Otro punto que tenemos importante en este capítulo es lo que se llama el ajuste persona-entorno. Y ahí lo tenemos representado en varios óvalos concéntricos. Desde el centro hacia afuera está el ajuste persona-persona, que se refiere, por ejemplo, al ajuste de la persona con el supervisor. Luego está el ajuste de la persona con el trabajo, con el job, que es importantísimo. Luego viene el ajuste de la persona con el grupo de trabajo, el ajuste de la persona con la organización y la capa más externa es el ajuste de la persona con su propia vocación. Todos esos son importantes en la consideración de los estudiosos de este tema de ajuste persona-entorno, pero en el área organizacional se presta particularmente atención al ajuste persona-organización y al ajuste persona-trabajo. Y aquí vamos a ver los esfuerzos que se hacen en esa dirección. Este esfuerzo de ajuste de la persona hacia la organización se realiza a través de un proceso que se llama socialización, que es un proceso por medio del cual la persona se da cuenta de los valores y procedimientos que tiene la organización. Y desde la organización, la socialización comienza primero desde el proceso de reclutamiento, luego hay procesos de inducción que sirven para socializar y el mentoring es un buen recurso para la socialización. Mentoring es asignar a una persona de mayor experiencia y de mayor edad que la persona que está ingresando y de alguna manera ella el mentor la conduce por algunos años hasta que la persona queda bien instalada dentro de la organización. Entonces, de acuerdo a este modelo de los 3 estadios de socialización, hay una parte que es la socialización anticipatoria que ocurre en el proceso de reclutamiento cuando el reclutador hace un registro real de lo que va a ser el puesto y habla sobre la organización, pues allí se establece con claridad qué es lo que se espera de las personas en la organización. Y por ahí comienza la iniciación. Luego viene la fase de encuentro en la cual la persona recibe propiamente una inducción para ingresar a la organización y es un periodo donde empieza a estabilizarse esa relación y empieza a ajustarse a la persona a la organización. Y finalmente está el último estadio, que es el estadio de la metamorfosis, donde la persona se transforma para integrarse definitivamente a la organización. Así que tenemos 3 estadios en este proceso: el proceso de socialización anticipatoria, el proceso de encuentro propiamente dicho, de ingreso, que es el proceso de inducción, y el proceso de metamorfosis, que lleva a la persona realmente a integrarse finalmente a la organización. Después tenemos un modelo que se llama el modelo de atención, selección y desgaste. Igualmente comienza con el reclutamiento, sigue con la selección, pero ¿qué es lo que nos dice este proceso? Que pasan las personas y las organizaciones pasan por un proceso conjunto
de evaluación del ajuste personal de la organización, pero basado en las características de personalidad. Y lo que va a ocurrir es que se trata de atraer y seleccionar a aquellas personas cuyas características se parezcan y sean homogéneas con la fuerza laboral existente.